Hola iglesia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí pudiendo compartir lo que hoy Dios ha puesto aquí como mi tarea del día de hoy. No puedo decir más que me siento agradecido de la oportunidad y también pues agradecido de que ustedes estén aquí, de que hayan tomado la decisión de venir. Hay muchas cosas, como lo he dicho antes, muchos distractores que se nos ponen en el camino para no llegar los domingos. Pero si estás hoy aquí, creo que tomaste la mejor decisión. Bueno, como dijo Cindy, ¿no? Estamos en esta serie de verano que se llama Cambio Total, que es una serie que está basada en el libro de Jeremías. Y el mensaje de hoy que te quiero compartir, y ha sido mi oración esta semana, ¿verdad? Que tener el favor de Dios para poderlo hacer de la mejor manera y poder comunicar lo que Dios quiera comunicar. Yo soy solamente el mensajero, pero lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Y el mensaje de hoy se llama Deja que tu corazón se quebrante. Y lo vamos a ir desarrollando a través de estos minutos que vamos a tener juntos. Y quiero empezar primero por dar la bienvenida a los que están viendo en línea. Qué bueno que te diste el tiempo también de conectarte. Sé que mi esposa hace mucho trabajo de, ¿cómo se le puede decir eso? ¿No? Pues no sé, invita a mucha gente, ¿verdad? Para que lo vean, ¿verdad? Y qué bueno, ¿no? Espero que nos están viendo allá en Monterrey, que han pasado por días difíciles, con tantas lluvias y aguas que ha habido y todo lo que ha estado sucediendo. Así que pues levantamos una oración por Monterrey también, ¿verdad? Para que puedan recuperarse y volverse a poner de pie, como normalmente la hace la gente del norte, ¿verdad? Así que un saludo para Monterrey. Y quiero empezar hoy con esta frase que le estuve dando muchas vueltas. Debo confesar, porque como les he dicho, cuando yo me pongo aquí enfrente, pues me vengo a ventanear, ¿no? O sea, yo no trato de... Mi máscara ya les dije que está por allá puesta, es la tercera del lado izquierdo al lado derecho, si la quieren pasar a ver cuando salgamos de aquí. Y mi intención es que lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que sigue haciendo en mi vida pueda servir como un testimonio, como un ejemplo para otros que puedan decir, ¿sabes qué? Yo también tal vez me identifico en esto. Y de eso se trata, ¿no? Porque se trata de avanzar, de ponernos en acción. Y lo vamos a ir viendo a través del mensaje. Entonces, quiero empezar con esto, ¿no? ¿Cómo confrontas una verdad que duele? ¿Cómo a veces has estado en la posición de que haya algo que se te ha dicho, algo que se te ha señalado, que dices tú, ay caray, o sea, esto me duele, ¿verdad? Te duele porque en el fondo sabes que tal vez sea verdad. Porque la verdad duele, la verdad incomoda. Y esta serie precisamente habla de lo que Jeremías le estuvo hablando al pueblo de Judá. Y que fue un llamado, ¿verdad? Una advertencia para cambiar de rumbo, para dar media vuelta. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Te decía ahorita que yo le estuve dando muchas vueltas a esta parte, porque a través de mi vida he tenido conversaciones que me han confrontado, ¿no? Conversaciones que tal vez yo en mi época de mi naturaleza anterior, del mundo, como dicen, del mundo mundial, como dice mi esposa, ¿no? Pues yo las hacía, no les daba importancia, vamos a decir. Porque yo decía, bueno, ¿tú quién eres para decirme eso que me estás diciendo, no? O sea, era un corazón duro, cerrado, y tal vez muchas veces, incluso, y debo confesar, mi esposa fue la que me confrontó en muchas cosas que yo en esa época de mi vida no daba entrada, ¿verdad? Pero yo quiero decirles, ¿verdad? Y quiero compartirte esto, ¿no? Que si alguien me confronta y me habla y me dice la verdad por amor, porque eso es importante, ¿eh? Es mi esposa Elsa. Si hay alguien que me puede decir las cosas de frente y me puede decir, ¿sabes qué? Creo que hay esto que debes de darte cuenta que no es correcto, que debes de tal vez ponerle atención y modificarlo, ha sido ella, ¿verdad? Y pues Dios ha trabajado en mi corazón para poder escuchar,
para poder estar más atento, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? A poder tomarlo y hacerlo mío. Y tomar acción en amor. Que es muy importante que las cosas que nos digamos, aun cuando sean cosas difíciles, las podamos hacer en amor. Y el tema central del libro de Jeremías, del que hoy vamos a hablar, es precisamente esa advertencia o ese llamado a cambiar de dirección. Cuando Jeremías veía que el pueblo iba caminando en una ruta que no era nada conveniente, que iba a traer calamidad, destrucción, él estuvo siempre haciendo ese llamado de advertencia, ¿no? Porque él como profeta tenía un mensaje muy claro. Mira, leí un poquito sobre la historia de Jeremías. Jeremías fue llamado muy joven, era un joven cuando él fue, pero había un llamado de él, y hay una parte que me encanta que dice que desde que él estaba en el vientre de su madre, él ya tenía este llamado como profeta, ¿no? Y él es llamado el profeta del llanto, porque el quebrantamiento que él vio o el que él experimentó por las conductas del pueblo de Judá fue algo que le quebró el corazón, quebrantó su corazón completamente, ¿no? Y fue un ministerio que él tuvo que llevar a cabo muy complicado y muy difícil. Uno, porque lo que él estaba advirtiendo estaba llegando a oídos sordos. Y para que fuera efectivo requería que fuera un mensaje directo, un mensaje duro. Y cuando tú confrontas a una persona que no está preparada para escuchar con un mensaje difícil y duro, seguramente va a haber rechazo. Porque el llamado que él estaba haciendo a su pueblo de Judá era que se arrepintiera. Un llamado de arrepentimiento, de cambiar de dirección, de que cambiaran el rumbo de su vida, que dejaran de hacer esas cosas que no estaban agradando a Dios. Y era un llamado para cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Pero el problema, como hoy en día también, es que a veces no estamos dispuestos o no estamos preparados para responder a un mensaje directo y fuerte que viene hacia nosotros. Y tenemos frases que ahora sí que la acepto porque tal vez fue una frase que yo dije años atrás. ¿Quién eres tú para decirme qué debo hacer? ¿Quién eres tú? Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo soy dueño de mi vida. Y es un mensaje ciego, un mensaje que expresamos porque tenemos un corazón endurecido. Y Jeremías lo hizo con lágrimas de llanto. Porque aquí hay un paralelismo muy importante, y con esto quiero entrar ya de lleno en el mensaje, ¿no? Que el duelo o ese llanto de Jeremías no era más que un presagio de lo que sería el ministerio de Jesús. ¿Y por qué te lo digo, verdad? Porque en esencia, Jeremías nos está dando una visión anticipada a su pueblo, muy clara, del nuevo pacto que vendría. Esa promesa que Dios hizo de mandar o enviar a un Salvador. Y que pudiéramos ser redimidos a Dios a través de Jesús, aun cuando estábamos caminando en una dirección contraria a la que Dios aprueba. Así es como Jeremías lloró por su pueblo, prácticamente lloró, ¿verdad? De la manera que Jesús también lloró cuando él tuvo confrontar el pecado de muchas personas que llegaban a él, ¿verdad? Mira lo que dice Mateo 9:36. Dice, cuando miró hacia la multitud, este es Jesús, su corazón se rompió. Estaban tan confundidos y sin rumbo como ovejas sin pastor. Otras versiones dicen, estaban cansados y agobiados. Yo te confieso que yo en una etapa de mi vida estaba cansado y agobiado, sin rumbo. Porque la oveja, cuando escucha la palabra del pastor, lo sigue. Ella identifica las palabras del pastor. Y así como el de Jeremías, el ministerio de Jesús también estuvo lleno de lágrimas. Jesús lloró por todo lo que estaba aconteciendo y todo lo que pasaba en el pueblo en aquel tiempo. Y mira cómo lo expresa en Hebreos 5:7. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra,
Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y yo le tengo una pregunta que hacerte hoy. Y es una pregunta que quiero que te vayas quedando con ella por el resto del mensaje. ¿Qué quebranta tu corazón? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace llorar y quebranta tu corazón que te puede llevar a tomar acción? ¿Cuáles son esas cosas que tú ves, esas injusticias o esas situaciones que tú observas y dices, esto no debería de ser así? Esto podría ser mejor. Y cuando hablo de un corazón quebrantado y qué te hace llorar y qué te hace... No estoy hablando de alguien que te rompió el corazón años atrás, tal vez en una relación que no prosperó, ni tampoco estoy hablando de que te sueltes a lágrimas por una novela que estás viendo. No, estoy hablando de las cosas que Dios va a permitir o va a poner en tu camino para que tú puedas sentirte quebrantado, para que tú puedas experimentar el quebrantamiento de tu corazón. Tanto Jeremías como Jesús estaban desconsolados por su pueblo, pero esto los llevó a tomar acción. Y qué importante es esta frase, de tomar acción. De no quedarnos nada más como espectadores, sino de levantarnos y tomar acción. Jeremías advirtió a su pueblo de la ruina que venía si no te hacían un cambio de dirección en sus vidas. Si tú lees los primeros capítulos del libro de Jeremías, y te invito a que lo hagas, vas a ver cómo una y otra vez él estuvo haciendo esta advertencia por el camino distinto que habían elegido el pueblo de Judá. Y lo mismo hizo Jesús. ¿Qué fue la diferencia? Que Jesús entregó su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón de nuestros pecados. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, mientras analizas y piensas en la pregunta que te hice, permíteme compartirte lo que rompió el corazón de Jeremías. Lo que rompió el corazón de Jesús. Y en última instancia, lo que debería de romper nuestro corazón y el de los seguidores de Jesús. Si hoy estás aquí y tú te consideras un seguidor de Jesús, este mensaje debe llegar hondo a tu corazón. Vamos a leer, es un poquito larga la escritura que vamos a leer, pero lo voy a hacer un poquito rápido para que lo vayamos entendiendo. Jeremías capítulo 8 del 1 al 6. Y dice, en ese día, dice el Señor, el enemigo abrirá las tumbas de los reyes y los funcionarios de Judá, las tumbas de los sacerdotes, los profetas y la gente común de Jerusalén. Esparcirá los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas. Los dioses de mi pueblo, amado, servido y rendido culto. Los dioses que mi pueblo ha amado, servido y rendido culto. Y ahorita te voy a explicar por qué. Sus huesos no serán recogidos nuevamente ni enterrados, sino que serán esparcidos sobre la tierra como si fueran estiércol. Y ustedes saben lo que es estiércol, ¿verdad? Y la gente que sobreviva de esta nación malvada deseará morir en vez de vivir en el lugar donde los enviaré. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y aquí viene la advertencia, seguimos. Versículo 4. Jeremías, aquí está la instrucción de Dios. Dile al pueblo, esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Hay alguien que diga, qué cosa tan horrible he hecho? No.
Todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Jeremías la tenía difícil. No le tenía nada fácil. Hablarle a un pueblo y advertirle y señalarle sobre todo lo que estaban haciendo y cómo estaban viviendo, era algo que lo podía de alguna manera tener rechazado. Porque en ese tiempo el corazón de Dios estaba quebrantado y él hablaba a través de Jeremías de esta manera, porque estaban adorando a otros dioses. Dios incluso le dijo a Jeremías: ve de un lado a otro por las calles de Jerusalén y dígame si puedo encontrar una persona que tenga integridad o coraje moral, que busque la verdad y la fidelidad. Si lo haces, los perdonaré y no los destruiré. Pero no escuchó a nadie haciendo esto, porque nadie tenía oídos para escuchar. Es como si ahorita salieras a las calles de Tijuana y quisieras, ¿sabes qué? Quiero encontrar personas justas. Quiero empezar a encontrar que tengan integridad, que luchen por la injusticia. Y tal vez no vas a encontrar personas. Pero hoy estás aquí, hoy estamos aquí y nosotros podemos convertirnos en esas personas. Porque Jeremías es un fuerte recordatorio, no solo para el pueblo de Judá, sino para todas las generaciones y para hoy en día, de que un camino alejado de Dios te conducirá al dolor y la destrucción. Tú te alejas de Dios y vendrán cosas, vendrán calamidades. A veces no lo creemos, a veces nos queremos ocultar detrás de la misericordia de Dios. Te voy a dar 4 razones, 4 motivos, ¿verdad?, que son importantes y que debemos de experimentar con un corazón quebrantado. Porque esto fue lo que quebrantó el corazón de Jeremías, quebrantó el corazón de Jesús y en última instancia debería de quebrantar nuestro corazón también. Punto número 1, estás tomando notas. Deja que tu corazón sea quebrantado por el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier cosa que no esté en el estándar de Dios, en el estándar que Dios quiere para que tú vivas, para que puedas experimentar esa vida plena. Son cosas como la codicia, el engaño, el orgullo, la lujuria, y puedo enumerar N cosas que nos alejan y nos sacan del camino de Dios. Porque el pecado es esa acaricia, el pecado nos acaricia con promesas temporales de felicidad y satisfacción. Pero nada más nos trae un gozo temporal, pero nos está robando lo mejor que Dios tiene para nosotros. En el versículo 5 que acabamos de leer, ahí Dios le dice a Jeremías: ¿por qué este pueblo sigue en ese camino destructivo? ¿Por qué niegan a volverse atrás, a volverse hacia mí? ¿Por qué se aferran a sus mentiras? Porque el pueblo de Dios en esos tiempos de Jeremías se había apartado de él. Pero más importante, se negaron a arrepentirse. Porque Jeremías estuvo haciendo esa advertencia y ese llamado, pero nadie se arrepentía. Que arrepentirse significa dejar atrás el remordimiento por las malas acciones que hemos hecho. Pero aún así también va acompañado de un compromiso de tomar acción que demuestra que queremos cambiar. ¿Cuántas veces no hemos fallado? Todos. Y yo levanto la mano primero. Y nos hemos arrepentido, pero no hemos hecho los cambios necesarios para tomar acción y no volver a cometer las mismas faltas. Yo creo que un ejemplo muy claro y que lo hemos experimentado aquí en la iglesia es el bautismo, ¿no? Esa decisión, ese paso de tomar acción donde yo públicamente, a través del bautismo, puedo establecer que desde ese momento en adelante yo quiero un cambio en mi vida.
Y cuando te sumergen en el agua, viene esa vieja naturaleza que muere, y cuando sales del agua, sale una nueva criatura. Y eso es lo que el bautismo nos enseña. El pueblo de Judá no tenía ninguna intención de volver a Dios, y tuvo todas las oportunidades para hacerlo, porque había el llamado que Jeremías había tenido que Dios puso a través de él para advertir y para llamar al arrepentimiento a su pueblo. Y si seguimos leyendo y leemos todos los capítulos anteriores, veremos cómo el pueblo deliberadamente, en vez de detenerse o cambiar de rumbo, siguió en sus prácticas pecaminosas. Y esto, cuando lo estaba leyendo y cuando lo estaba tratando de absorber y todo, y dije, ¿cómo nos pasa lo mismo hoy en día, verdad? Porque a veces, ante advertencias, llamados, que gente que nos ama verdaderamente nos llama la atención para decir, oye, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, pero somos testarudos. Nos aferramos a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a nuestros caminos. Nos ponemos a la defensiva. Nos dicen algo e inmediatamente la rechazamos. Somos arrogantes al pensar que tenemos manera de justificar lo que estamos haciendo. Porque para eso somos bien buenos, ¿no? Para justificar cualquier acción que tomamos. Y no quiero que te desanimes por todo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque quiero que vuelvas el próximo domingo, ¿no? Que un hábito poco saludable que podemos nosotros llevar a cabo es practicar la confesión del pecado, pero no llegar a un verdadero arrepentimiento. Te lo voy a repetir. Un hábito que no es muy sano es practicar la confesión del pecado, pero no experimentar o no expresar un verdadero arrepentimiento. Porque mira, te explico. La confesión va de la mano con la verdad. Cuando tú confiesas, estás confesando algo que hiciste, la verdad. Si vas a confesar la mentira, no pierdas tu tiempo, ¿verdad? Porque Dios ya lo sabe de antemano, ¿verdad? Pero el arrepentimiento es el proceso de alejarse de cualquier cosa que se oponga a esa verdad. Y esencialmente es un equilibrio de ambas cosas, del arrepentimiento y de la confesión. Entonces puedes preguntar, entonces ¿no es suficiente la confesión? No, sí lo es, absolutamente que lo es. Pero si solo confesamos y no nos arrepentimos, es como lavar continuamente una mancha sin poder eliminarla por completo. Y mi esposa lo acaba de experimentar hace poco con una camisa que me manché. A veces podemos tratar el arrepentimiento como si fuera un acto único. Ya me arrepentí de todo, Señor, ya te dije todo, ya estoy limpio, estoy listo para la batalla. Y que a veces este momento ocurre cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y que la confesión es todo lo que necesitamos después de eso. Pero somos seres imperfectos. Nos vamos a volver a equivocar. Vamos a volver a fallar. Pero por la gracia de Dios podemos seguir adelante. Porque Jesús no quiere nada más que reconozcas tu pecado. Lo que Él quiere es que nos arrepentamos del pecado. Que tomemos un cambio, un giro en nuestra vida. Y que al mismo tiempo el peso de ese pecado nos quebrante. Que podamos experimentar, como Él experimentó, un quebrantamiento en nuestro corazón. Que nos podamos arrepentir genuinamente. Por eso Jesús, cada vez que alguien se acercaba y Él hacía una curación, una sanación, siempre Él los despedía con: ve y no peques más. Porque para Jesús era más importante, sí, la salud, sí, el aliviar un dolor o una cuestión física. Para Jesús lo más importante era sanar su corazón. Y lo sigue siendo igual con nosotros. A veces oramos por sanidad, oramos por salud mental, pero Jesús lo que quiere es que nosotros podamos experimentar el perdón de nuestros pecados y que dejemos de pecar, que dejemos de hacerlo, que haya un genuino cambio de dirección y de arrepentimiento. Porque la raíz que estaban experimentando del pecado en Judá era esa falta de arrepentimiento.
y todos esos rechazos de las advertencias que Dios estaba haciendo a través de Jeremías, y un rechazo a su palabra. Jeremías escribió esto en el versículo 9: estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad, porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? Mira, ellos tenían la palabra, la conocían, pero no la practicaban. ¿Y acaso a veces no hacemos lo mismo? Venimos a un lugar como este, hemos estado caminando, hemos estado avanzando, ya tenemos nuestra Biblia, venimos a un grupo, o sea, empezamos a enamorarnos de Dios, a hacer las cosas diferente, y empezamos a aprender de la palabra de Dios, la leemos, la discutimos con otros creyentes, pero en el primer momento que las cosas tal vez no salen como yo quiero, dejamos de practicarla. No la ponemos en práctica. Mira lo que dice Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si no tenemos cuidado, podemos caer en este mismo patrón. Podemos caer en escuchar la palabra, pero no ser llenados de ella, no ser impactados por ella, que nos hace insensible ante muchas cosas, nos hace insensible ante las injusticias, nos hace insensibles a las personas que tal vez necesitan compañía. Hay muchas personas allá afuera que están solas, que necesitan que alguien les hable, que les dedique un tiempo. Hay muchas personas que están abandonadas en nuestras calles de Tijuana. Hay muchas personas que han experimentado abuso de toda naturaleza. Así que tenemos que ser hacedores de la palabra. El punto número 2, deja que tu corazón se quebrante por la urgencia de la hora. Esta parte me encantó y me cayó así como... Todos pensamos que tenemos suficiente tiempo. Tenemos suficiente tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Tenemos suficiente tiempo para hacer esa llamada telefónica, para tener esa conversación a veces difícil, porque no todas las conversaciones son fáciles. A veces tenemos tiempo para abordar ese tema. Mañana lo hago. ¿Quién te promete que mañana lo vas a poder hacer? Ayer mi esposa y yo fuimos a comer con un amigo que acaba de perder a su mamá hace un par de meses. No lo habíamos visto, no sabíamos. Y nos dijo, no, mi mamá acaba de fallecer hace... Y dijo algo que, platicando un poco, dijo algo que me impactó mucho y dice, es que Lalo, Elsa, todos los días que nos acostamos, nos morimos un poco. Porque ¿cómo sabes si al día siguiente vas a ver el sol otra vez? Anoche, ya tarde, llegó un mensaje de un amigo que decía que, no sé qué le pasó, yo creo que traía pesadillas o no sé, pero algo le pasó, no sé. Pero mandó un mensaje así medio largo y hizo una anécdota, ¿no? Que ya tenemos tantos años y que ya cumplimos todos 65, 66 años y quién sabe cuánto tiempo nos quede. A lo mejor ya nomás nos queda años más. Dije, bueno, o sea, pero lo que te lo digo, no porque no le dé seriedad a lo que él me puso, te lo digo porque creo que es algo que nosotros también tenemos que estar sensibles. Tenemos que estar sensibles que hay urgencia. Jeremías sabía perfectamente bien lo que venía. Solo era cuestión de tiempo. Antes de que esa parte de Israel fuera invadida por los babilonios y lo destruyeran por completo. Hay este sentido de urgencia, en la cual tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque todos pensamos que tenemos el tiempo comprado y no lo tenemos. Jeremías 8:20 dice, hablando de los tiempos perfectos, de los tiempos de Dios, dice, ya se acabó la cosecha
y el verano se ha ido. Se lamenta el pueblo. Y todavía no hemos sido salvados. Hay estaciones para diferentes eventos durante el año. Y creo que la agricultura es un claro ejemplo de eso, ¿no? Porque hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. El buen agricultor sabe en qué momento debe levantar la cosecha, antes de que sea demasiado tarde. Hay una sensación de urgencia por hacerlo. Yo te llamo hoy y me llamo a que tengamos ese mismo sentido de urgencia por las personas y por sus almas, porque no sabemos el mañana. Yo te quiero compartir ahorita un poco de la historia que yo tuve con mi papá. Mi papá vivió una larga vida, una vida plena, una vida que él disfrutó al máximo, con también muchas cosas que se fueron quedando en el camino. Y yo cuando me acercaba a platicar con mi papá en la última etapa de su vida, cuando él estaba un hombre todavía sano, aunque yo veía ya cierto, que iba declinando su salud, veía ciertas cosas, pero mi papá batalló no con su salud física, mi papá batalló con su salud mental. Yo tenía pláticas con él y yo tenía pues esa imagen de mi papá, de un señor echado para adelante, emprendedor, que fue siempre un pilar en nuestra familia, que fue un proveedor que siempre estuvo para ahí para nosotros, para mi mamá, para todos mis hermanos y para mí. Y yo tenía esa imagen de mi papá y cuando lo empecé a experimentar en esos últimos años, empecé a ver otro papá, otra persona que estaba batallando, que estaba luchando, ¿verdad? Por las cosas que su mente, ¿verdad? Empezaba ataques a su mente, a pensamientos que no eran nada, pensamientos insanos completamente, ¿verdad? Y para mí fue muy duro, ¿verdad? Vivir esa etapa con mi papá. Pero al mismo tiempo yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de que mi papá recibiera a Cristo. Aquí está mi hermana Lupita, no la veo ahorita porque la luz está muy fuerte, ¿no? Pero ella, yo sé que ella lo llevó a él a hacer su declaración de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso a mí me llena de gozo. Y yo sé dónde está mi papá hoy en día, ¿verdad? Y yo sé que lo voy a volver a ver. Sin embargo, ¿verdad? Pasar esa etapa de su vida fue algo difícil para mí, porque no entendía yo muchas cosas, pero hoy en día Dios me mostró a través de eso lo importante que es cuidar nuestros pensamientos, de que podamos sacar nuestros sentimientos esos tóxicos y que podamos suplirlos por pensamientos que vengan de Dios. Por eso es lo importante de nutrirnos de su palabra, que la hagamos nuestra, ¿verdad? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Mi papá no era un creyente, nunca fue un hombre religioso, no lo fue. Sin embargo, ¿verdad? Yo estoy seguro que él está con Dios, estoy plenamente seguro. Porque cuando hay una cosecha, cuando tú tienes la oportunidad de sembrar en las personas, Jesús lo decía de esta manera: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Hay mucho que hacer, pero vemos pocos haciéndolo. Y ese es el llamado, porque él veía a la gente, veía que el tiempo se agotaba, pero veía la necesidad, y la necesidad está allá afuera. Está alrededor de tu casa, está dentro de tu casa tal vez, con algún miembro de tu familia que está batallando y que necesita separar tiempo para estar con él. Que siembres en él la palabra de Dios que no regresa vacía. Esa es la invitación que hago y me la hago a mí también, ¿verdad? El corazón de Jesús se vio quebrantado también porque el tiempo se agotaba. Él tenía un tiempo aquí, un tiempo que estaba ya marcado, ¿verdad? Y él estaba consciente de ello. Y esa conciencia del tiempo que se está agotando debemos también nosotros entenderla, porque es la parte que nosotros vamos a vivir también. Nosotros tenemos un tiempo contado aquí. Nunca va a haber suficiente tiempo. Si vives apurado, menos te va a alcanzar el tiempo. Si eres desorganizado con tu tiempo, menos te va a alcanzar. Porque vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos donde hay prisas para todo. Simplemente estamos llenos a veces la agenda de tantas cosas que estamos haciendo que nos distraen de las cosas más importantes. Analízate. Yo me analizo a veces cómo
mi tendencia a veces que me arrastren las cosas que me ocupan y empiezo a no darle tiempo a las cosas que son más importantes porque van a traer bendición a mi vida. Recuerda algo, mira, las buenas nuevas de Jesús son, perdóname que se me movió aquí, son buenas noticias. Las buenas noticias de Jesús son buenas noticias si llegan a tiempo. Solo si llegan a tiempo. Y como seguidores de Jesús tenemos mucho trabajo por hacer y poco tiempo. Porque tenemos que ayudar a encontrar a personas que puedan encontrar y seguir a Jesús, que es una declaración de nuestra iglesia. Y hay una cosa que sí es cierta. Y hay una cosa, algo que no va a cambiar nunca. Dios tiene el control de todo. Él levanta y derrumba naciones. Y sus juicios siempre serán justos y perfectos. Pero al mismo tiempo podemos experimentar esperanza en medio del juicio. Todos vamos a atravesar por situaciones complicadas y difíciles, pero hay esperanza. Porque Dios siempre derrama misericordia sobre los que se arrepienten. Por eso este llamado de hoy de arrepentimiento. Punto número 3. Deja que tu corazón se quebrante por el rechazo a la cura. Muchas veces, y lo dije hace rato, confiamos en la gracia y misericordia de Dios para que nos proteja de las consecuencias de nuestro pecado. Cuando nos alejamos de Dios, pensamos que Dios va a poder suplir y cubrir también hasta eso. Pero yo te quiero decir hoy que esto quebrante el corazón de Dios. Y Dios no va a permitir que sus hijos escondan su pecado detrás de su misericordia. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y no importa lo que hayas hecho, no importa lo que te puedas tú imaginar, Dios está presto para darte una nueva oportunidad. Pero hay también una advertencia. Jeremías 8, 21, 22 dice: sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado de profunda pena. No hay medicina en Galat, no hay un médico ahí, porque no hay sanidad para las heridas de mi pueblo. Galad era un pequeño pueblo que estaba al sur de Jerusalén. Y ahí los pobladores entendían perfectamente bien a lo que se refería Jeremías. Porque en esa ciudad había un ungüento curativo, que lo elaboraban con una resina de cierto árbol de esa zona. Y Galad se convertía en un símbolo de esperanza, porque las personas iban ahí para ponerse ese ungüento para curarse, ¿no? Y lo que él les estaba diciendo en este pasaje es que hay un remedio para sus heridas. Pero este remedio era el arrepentimiento. Y no se lo habían aplicado. Y hay un gran médico que puede sanar todas tus heridas, sobre todo tus heridas espirituales, que es Dios. Pero lo rechazaron. Entonces, esta idea de que rechazaran esta curación devastó el corazón de Jeremías. Volviendo a mi papá, para terminando. Mi papá terminó su vida a los 87 años en paz. Yo creo que mi familia también, creo, y hablo por mí, pero creo que puedo hablar por varios, aceptamos con dolor la partida de nuestro papá. Mi papá está con Dios, no me queda la menor duda. Ese hombre que siempre estuvo ahí para nosotros, está hoy disfrutando de la presencia de Dios. Y todo esto fue posible porque él pudo experimentar la sanidad que solo Jesús puede darnos. Tal vez su mente, sus pensamientos no estaban en lo correcto, pero él pudo irse tranquilo, ¿verdad? Porque cumplió su propósito en la vida. Y eso a mí me da mucha paz y me da mucha tranquilidad. Y para ir concluyendo, ¿verdad? Permite que te quebrante el corazón, pero no pierdas nunca la esperanza. ¿Te acuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Qué quebranta tu corazón o qué te hace llorar? ¿Qué te puede quebrantar, hacer llorar, que te impulse a tomar acción? Platicaba con mi esposa anoche del mensaje y de lo que iba a compartir, y me decía ella: ¿sabes que a mí me quebranta mucho el corazón los niños cuando se enferman de cáncer?
Ella muchos años ayudó en un programa de cáncer aquí en la ciudad de Tijuana. Y yo recuerdo cuando llegaban las noticias a casa a la hora de la comida, de que había fallecido uno de los niños, la verdad es que era como que nos arrancaran del corazón y nos dolía muchísimo porque sabíamos que estos niños estaban luchando, tenían una batalla. Pero eso le impulsó a ella a actuar y a toda mi familia que participamos en hacer algo por estos niños. Yo te invito hoy que tomes acción en algo que te llegue a tu corazón, en algo que quebrante tu corazón y que te diga, sabes que esto no es justo, tengo que hacer algo. Y a veces no está tan lejos de ti. Asómate un poco a tu familia, asómate a tu alrededor. Porque como creyentes hay tantas cosas que podemos hacer. Orar por nuestra iglesia, orar por nuestra comunidad. Hablarle a esa persona de la cual a lo mejor te has distanciado y que tú sabes tal vez que está pasando, no la está pasando bien. A tener esa conversación, como te dije hace rato, a veces no fácil, a veces difícil. Yo tengo conversaciones pendientes con mis hijos. ¿Qué tengo que hacer? Tal vez es buscar ayuda profesional para poder salir adelante en cosas que estás estancado, o en tu matrimonio, en tu trabajo, en herramientas nuevas que necesitas traer para poder cumplir el propósito máximo que Dios ha puesto en tu vida. Tal vez necesitas rendirte. Yo un día me rendí. Dije, Señor, me rindo. Tanto tiempo luchando para hacer las cosas a mi manera, hasta que un día por fin me rendí. Tal vez necesites rendirte. Tal vez necesitas confesar algo que está ahí tan oculto, que es la típica frase, esto se va conmigo a la tumba, ¿no? Pero está haciendo un sobrepeso en ti que no te deja avanzar. Tal vez necesitas arrepentirte de algo que hayas hecho en tu vida. Y todo esto nos debe llevar a hacer un cambio. Muchas veces no vamos en el camino que debemos de ir. Necesitamos cambiar. Porque Jesús no quiere darte una esperanza incierta, una esperanza basada en la suerte. No. Él quiere darte una esperanza segura de que vas a llegar a donde Él quiere que llegues. Él está expectante de que tú le digas sí para que Él te pueda llevar a donde Él ya tiene planeado llevarte. Todos tenemos planes, todos hacemos planes, pero los planes que Dios que tiene para nosotros son mucho mejores, porque están cimentadas en Él, en la roca firme, y no en nuestros sueños que a veces no tienen sustento. Una esperanza que está basada en acción, en tomar acción, y que esa acción nos lleve a compartir las buenas nuevas de Jesús. Y ahí quiero cerrar con esta frase antes de hacer un llamado para que podamos, tal vez es el día hoy en que podamos decirle, ¿sabes qué, Señor? Me he distanciado de ti. Iba yo caminando contigo y de repente pasaron cosas y me distancié de ti. Pero quiero cerrar con esta frase que me gustó mucho, que dice que Dios no siempre llama a los capacitados. Y a través de la Biblia lo vemos en infinidad de ejemplos. Pero siempre capacita a los llamados. Jeremías no se sentía capacitado. No se sentía apto para la tarea que Dios le estaba encomendando. Pero Él lo capacitó para poder advertir de algo que venía sobre su pueblo. Y es un llamado a arrepentimiento que hoy tenemos que volver a tomar nosotros, ¿verdad? Y tal vez hoy es el día. Llegaste aquí muy tranquilo, tomaste café, platicaste con medio mundo, pero ahorita a lo mejor es el momento de poder llegar y decir, ¿sabes qué? Creo que ha llegado el momento de que yo necesito arrepentirme. Creo que es el momento en que necesito hacer un arrepentimiento genuino, pero todo tiene que empezar con una confesión.
Yo creo que es la confesión más importante que tú puedes hacer en tu vida, que es aceptar a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás sentadito, si quieres inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, tomarte un tiempo, haz ese tiempo. Dios lo ha separado para ti. Que tú puedas en este momento decirle: Señor, y si quieres ir repitiendo mis palabras o tus palabras: Señor, hoy vengo frente a ti y reconozco, Señor, que he fallado. Reconozco mi pecado. Reconozco que me he alejado de tus caminos, Señor. Pero hoy, este día, este domingo, Señor, en este momento, quiero declarar, Señor, que quiero volver a tu camino. Que quiero declarar que eres Señor y Salvador de mi vida, Señor. Perdóname, Señor, por todas aquellas cosas que tal vez en mi ceguera espiritual no pude dejar de hacer y te lastimaron, Señor. Y hoy te pido perdón. Te pido perdón y me arrepiento de corazón, Señor. Y hoy decido empezar un nuevo caminar contigo. Hoy decido hacer un cambio de rumbo, Señor. Y empezar a poner atención en las cosas importantes que tú vas a poner frente de mí para poder caminar de tu mano. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y eres un Dios de nuevas oportunidades. Gracias te doy, Señor. Todo esto, Señor, lo declaramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y todos decimos amén, Señor. Gracias.